Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Buenos días, Shalom, que la paz del Señor esté con ustedes. Continuamos con nuestra serie de predicaciones La Torá en el corazón. Como todos ustedes ya saben, hoy es el primer día de la semana, Yom Rishon en hebreo. Y es un día importante porque es el comienzo de un nuevo ciclo. El séptimo día que Dios estableció es el día de reposo, el Shabbat. Y el día primero, cuando comienza un nuevo ciclo, que es el día octavo también, es el comienzo. Entonces, hoy es el primer día de la semana, el octavo, si contamos en secuencia desde el día primero, y significa un nuevo comienzo. Es el comienzo de una nueva semana. Y representan ciclos que se van cumpliendo como Dios estableció. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como todo en la Escritura, pero en la serie de la Torá en el corazón es la secuencia de la semana pasada, y vamos a llamarle Jehová nos limpia con la palabra. Entonces vamos a comenzar donde terminamos la semana pasada, en Efesios 5, y vamos a leer del 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como el Mesías amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué cosa? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una congregación gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces vamos a recordar un poco de lo que hablamos la semana pasada. En primer lugar, dice que Jesús, Yeshua, nuestro Mesías, amó a su congregación. Y les recuerdo que la congregación no nació en el Nuevo Testamento. Es el nombre que Dios dio a su pueblo, la congregación del pueblo de Israel, la asamblea de los santos o apartados, y siempre se le ha llamado así desde el principio. Revisen el Antiguo Testamento, siempre usa la palabra congregación y asamblea, que es el significado de esta palabra eclesía en griego, pero significa lo mismo que en el Antiguo Testamento, congregación o asamblea. Entonces, en esta carta a los creyentes en Éfeso, les dice que nuestro Mesías se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito? Para santificarla. Para santificarla. ¿Qué significa santo o santificar? Apartar. Entonces, ¿qué significa apartar? Si el mundo es un grupo de gente que hace
y enseña ciertas cosas y su congregación fue apartada del mundo, entonces, ¿qué significa? Que nosotros debemos de enseñar y celebrar no lo que hace el mundo, sino lo que Jehová Dios estableció y que es totalmente contrario a lo que celebra el mundo. La siguiente parte es esencial para nosotros, porque dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua a través de ¿qué cosa? De la palabra. Entonces, ¿qué es lo único que nos va a enseñar a ser diferentes del mundo y que además nos va a purificar? La palabra. Todo esto lo hizo Yeshua Jesús porque estábamos en pecado. Vean el versículo 27. El propósito era presentársela a sí mismo como una congregación gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y vuelve a corroborar lo que antes dijimos, que fuese como santa o apartada del mundo, de sus tradiciones y su filosofía, y sin mancha. Todas estas cosas son esenciales para entender algo. Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo o el rabí Shaul, que a través de Yeshua Jesús, de su sacrificio para reconciliarnos con el Padre y de la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser opuestamente diferentes al mundo y sus tradiciones. Y que debemos de dejar todas estas cosas apartándonos ¿para quién? Para Jehová Dios. Entonces tú crees, te bautizas, das testimonio y el camino no termina ahí. De hecho, el camino empieza, es un comienzo. Y ahora estamos en el proceso de ser transformados y de ser santificados a través de la palabra. Si esto no sucede en nuestras vidas, algo está mal. Si seguimos haciendo lo que hace el mundo, estamos mal. Si seguimos celebrando y seguimos participando de las cosas del mundo, estamos mal. Porque se supone que deberíamos de ser limpiados por la palabra para ser diametralmente opuestos al mundo, diferentes al mundo. Entonces, aquí hay un mensaje muy especial. La purificación es a través de la palabra. No hay otra cosa con la que podamos ser limpios y transformados. Es solamente a través de la palabra. Y si nosotros estudiamos la palabra y no la ponemos en práctica en nuestra vida, adivinen qué cosa. Pues seguimos en el mundo, seguimos participando de las cosas del mundo y estamos en contra de la voluntad de Dios. Entonces es importante y esencial entender que solamente a través del estudio de la palabra y de poner esto por obra
nosotros vamos a poder lograr ser limpios y transformados. No hay otra cosa. No es suficiente venir a la congregación. No es suficiente decir yo amo a Dios. No es suficiente decir yo creo en Dios. No es suficiente tener una Biblia en tu casa. Tienes que estudiarla y ponerla en práctica. Si no, no estás haciendo nada diferente al mundo. Entonces, vamos a la escritura. Vamos a comenzar en Deuteronomio 10 y vamos a leer del 12 al 14. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Entonces Jehová Dios le estaba comunicando a su congregación, la congregación de los santos, de los que ahora deberían de apartarse del mundo para Él, y les estaba comunicando que anduviéramos en sus caminos, que le amáramos y que le sirviéramos con todo el corazón y todo el alma. Pero además nos dice algo muy importante, que teníamos que guardar ¿qué cosa? Sus mandamientos, sus estatutos, que Él estaba entregándoles ese día. ¿Con qué propósito? Para que tuvieran prosperidad. Para que fueran prósperos o bendecidos. Y hay que entender un principio bíblico esencial en las Escrituras. La prosperidad solo proviene a través de ¿qué cosa? De la obediencia. ¿Ustedes creen que si salen a la calle y maldicen, roban, mienten, adulteran, Dios los va a poder bendecir? No es posible. Entonces es importante esta porción porque nos dice cuál es el deseo de Jehová Dios. Ahora, muchos pueden pensar que eso ha cambiado a través del tiempo. De hecho, muchos enseñan hoy en día que ya no es necesario obedecer sus mandamientos porque estamos bajo la gracia. Y según ellos entienden, la gracia quiere decir ya no cumplas y obedezcas los mandamientos de Dios, ya puedes hacer lo que tú quieras porque Cristo murió por tus pecados. Vamos a ver si esto es cierto o no. Porque no importa lo que digan los demás, lo que importa es lo que dice ¿quién? Dios Padre, ¿a través de qué? De su palabra. Segunda de Timoteo 3. Vamos a leer del 14 al 17. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio ¿para qué cosa? Para la salvación por la fe que es en el Mesías Jesús, o Jesús el Cristo, el ungido.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero enseñarles algo muy interesante, porque hoy en día enseñan algo totalmente diferente a lo que estaba diciendo Pablo aquí. Entonces ellos interpretan que este diálogo de Pablo con Timoteo dice que él aprendió del Nuevo Testamento y que solo el Nuevo Testamento es inspirado por Dios y es lo único que te puede ayudar a enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que todo hombre de Dios sea perfecto. Pero no es lo que dice aquí. Vean el versículo 15 y no dice Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Quiero enseñarles algo muy importante. En el mismo momento que Pablo tenía la pluma en su mano, escribiendo esta carta para Timoteo, las únicas escrituras que se tenían en papel para poder enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, era la Tanaj, o lo que llamamos hoy equivocadamente el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento se empezó a escribir de 50 a 60 años después de que murió Jesús. Y cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, algunas cartas ya estaban circulando en las iglesias, pero no se tenían como la palabra escrita reunida en un solo libro para enseñar a través de ella. Estaban dispersas en algunos lugares y apenas se estaban haciendo copias para enviarlas a otros lugares. El Nuevo Testamento no se tenía aún como un solo libro el cual pudieran estudiar y enseñar. No existía. Cuando dice que desde pequeño has sabido las sagradas escrituras, se refiere solamente a la Tanaj hebrea. La Torá, los profetas y los escritos. Era lo único que ya se tenía recopilado para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y el mismo Rabí Shaul Pablo estaba diciendo a los creyentes gentiles, les estaba enseñando que la única fuente de aprendizaje y de instrucción de parte de Dios era el Antiguo Testamento. No había otra cosa a la mano para poder estudiar la palabra de Dios. Esto contradice mucho de lo que las nuevas doctrinas enseñan hoy en día. Porque antes daban las buenas nuevas de salvación y la reconciliación con nuestro Mesías Jesús, Yeshua, solamente con el Antiguo Testamento. Fueron muchos años después que se recopiló todo el Nuevo Testamento. Pero en este tiempo solamente se enseñaba con la Tanaj hebrea. No había otra cosa.
Y estas dos cosas que dice Pablo a Timoteo son de suma importancia. Tanto el primer testamento como el segundo nos enseña a prepararnos para toda buena obra y es lo único que nos puede enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia. Pero el segundo no sustituyó al primero, como nos enseñan hoy en día. Al contrario, el segundo da testimonio que el primero es verídico. Y de hecho hay muchas cosas del antiguo que todavía no se cumplen. Entonces, adivinen qué sigue en vigencia. Y si además nos instruye, nos corrige, nos enseña, quiere decir que sigue en vigencia. Vamos a leer una historia en la Tanaj hebrea que nos va a abrir un poco los ojos y después la vamos a confirmar en el Segundo Testamento. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 22 del 9 al 13. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de ¿quién? De Jehová Dios. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. La historia que vemos aquí es la historia del rey Josías. Este rey Josías se encontró en una situación muy especial. Después de la invasión de los enemigos de Israel, estaban reconstruyendo el templo. Lo estaban reparando. Y dentro de esta situación, ¿qué encuentran? Un libro. ¿Pero qué libro era este? Era un libro muy especial. Aquí la traducción dice ley, pero en hebreo dice algo muy diferente, la Torá. ¿Saben qué significa Torá? En hebreo, instrucción. No es la ley de Jehová, es la Torá o las instrucciones de Dios. Entonces, este libro especial es el único que nos enseña, nos instruye, nos redarguye para toda buena obra. Y vean qué es lo que sucede con el rey Josías. Le leyeron este libro y ¿qué hizo él inmediatamente después de escuchar las palabras de la Torá? ¿Y por qué rasgó sus vestidos? ¿Saben qué significa rasgar sus vestidos? Los israelitas y los pueblos semíticos en general
hacían esto cuando recibían una noticia que les causaba dolor o cuando alguien hacía algo terrible en contra de lo que Dios estableció, o cuando se cometía una injusticia, o cuando un ser querido moría. Hay muchas situaciones que hablan de esto. Entonces, cuando escuchó las palabras, rasgó sus vestidos, en señal de que él sintió y experimentó dolor porque entendió algo muy importante. ¿Qué fue? Porque dice que entendió que sus padres, sus antepasados y ellos mismos, ¿qué estaban haciendo? Estaban ofendiendo, transgrediendo los mandamientos de Jehová Dios. Entonces vean algo muy importante. ¿Qué hizo después de esto? Hizo una fiesta y celebró con todo el pueblo. Dice que envió a preguntar a quién. Él fue a consultar a Dios, porque sintió tanto dolor y entendió que estaban haciendo las cosas contrarias a lo que su Dios había establecido, que quiso pedir la dirección de Dios para corregir esta situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver algo muy importante aquí. Él va a recibir la gracia de Dios por algo muy importante que hizo. Vamos a continuar leyendo ahora del 16 al 20. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Pongan mucha atención. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice ¿quién? Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Vamos a ver muchas cosas aquí que nos van a ayudar a entender a Dios. Son cosas que tenemos que entender ahora, porque hay mucha confusión allá afuera y enseñamos cosas que no tienen congruencia con lo que Dios estableció. Fíjense, Josías se arrepintió, pero cambió la determinación de la disciplina a su pueblo. No. Dios estableció que cada vez que pecamos, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué? No, ¿qué pasa cuando pecamos? Tenemos que morir. Entonces, como todos pecaron,
En el pasado, sus antepasados, ¿qué sucedió con ellos? Murieron. Ellos ahora en manos de sus enemigos, ¿qué iban a experimentar? La muerte. ¿Cuál fue la causa de la disciplina de Dios? Idolatría. Tenían la palabra de Dios, sabían qué era lo malo, qué era lo bueno, y aún así decidieron pecar. Quemaron incienso a dioses ajenos. Entonces Dios determina en su palabra desde el principio: donde hay pecado, hay muerte. Pero vean, aún así Dios reconoció que Josías se arrepintió, porque sintió el peso de ese pecado y mandó a consultarle a él. Y recibió la bendición de que aún a pesar de ese pecado tan terrible, Dios se compadeció de él. Y ustedes se han de estar preguntando, pues, ¿cómo se va a compadecer si también murió? Porque aquí dice que él también iba a morir. Pero vean la diferencia. Porque todo el que peca automáticamente tiene que experimentar la muerte. Aún los que se reconcilian con Dios, como ya pecaron y Dios no cambia su palabra, tienen que morir. Pero su destino va a ser diferente. Aunque Josías iba a morir, dice aquí que cómo iba a ser llevado al sepulcro. Versículo 20. En shalom, en paz. ¿Cómo alguien que va a morir puede ir en paz? Muy sencillo. Si tú te reconcilias con Dios, puedes morir en paz, porque aunque mueras, vivirás e irás a la presencia de Dios y vas a estar con Él por la eternidad. Pero los demás se iban a ir a la tumba, ¿cómo? Si no se reconciliaban con Dios, porque ellos no mostraron la misma actitud que Josías. Entonces iba a venir el castigo, y si no se reconciliaban con Dios cuando este castigo llegara, iban a morir, pero sin reconciliación con Dios. Entonces, fíjense qué hace la palabra de Dios, las instrucciones o la Torá. Cuando las leemos y las entendemos, provoca en nosotros algo muy especial. Primero, conciencia de pecado. Segundo, arrepentimiento. Y tercero, deseos de reconciliarnos con Dios. Pero estas tres cosas, si no las aplicamos, de nada sirve haber leído la palabra de Dios. Pero el propósito de la palabra de Dios es causar esas tres cosas en nosotros. Entender que somos pecadores, arrepentirnos y reconciliarnos con Dios. Dios en su amor y su misericordia escribió la palabra para que nosotros pudiéramos experimentar todo esto, y si lo decidimos vamos a poder reconciliarnos con Él. Pero ¿qué hacen muchos? Vean qué hizo la mayoría. ¿Se reconciliaron con Dios? Por lo menos la Escritura no lo dice. Ahora nuevamente,
¿El propósito de la palabra de Dios ha cambiado con los años? Primera de Juan, capítulo 3. Y no vamos a leer lo que siempre leemos del 1 al 9. Ahora vamos a leer del 21 al 24. Pero el mensaje es exactamente igual. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en ¿quién? Jehová Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiéremos de Él. Pero es condicional siempre y cuando hagamos ¿qué cosa? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y es el Nuevo Testamento. Y es Juan un discípulo de Yeshua Jesús. Y además son cosas que estableció Dios Padre, que confirmó Dios Hijo y que enseñaron sus discípulos. ¿Cuál es la única forma de que Dios puede contestar nuestras oraciones? Solo si guardamos los mandamientos de Jesús, del Padre. Está hablando de Dios, que Jesús quitó los mandamientos del Antiguo Testamento, que son para los judíos, y que dio Dios 2 nuevos mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Pues aquí Juan está diciendo totalmente lo contrario. Además, Jesús jamás dijo eso. Lean Mateo 5, lean Mateo 7. Entonces, la única forma de recibir bendición de Dios Padre es guardar sus mandamientos, que son los mismos mandamientos que Yeshua Jesús enseñó. Solamente nos enseñó que todos esos mandamientos de Jehová Dios Padre se resumen en 2, no se sustituyen por 2, se resumen en 2. Todos los mandamientos que regulan nuestra relación con Dios y todos los mandamientos que regulan nuestra relación con nuestro prójimo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua Jesús el ungido, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu, por el Espíritu que Él nos ha dado. Entonces vean algo importante. El Espíritu solamente puede estar en nosotros si obedecemos los mandamientos de Dios. Nosotros solamente podemos demostrar nuestra fe en Yeshua Jesús, nuestro Mesías, si obedecemos los mandamientos de Dios. Nosotros solamente estamos en pacto con Dios, el pacto que Él estableció y al cual nos invita a formar parte, si obedecemos los mandamientos de Dios. Y solamente nos puede bendecir si guardamos los mandamientos de Dios. A través de toda la historia, Satanás ha hecho un trabajo ejemplar desviándonos de la verdad. Él ha permitido que hombres con autoridad vengan a enseñar cosas diferentes a lo que Dios estableció en su palabra, y a causa de nuestra dureza de corazón y a nuestra falta de discernimiento de las Escrituras, hemos aceptado esas cosas
las hemos predicado y enseñado en las congregaciones, pero no existen en las escrituras. Y si no existen en las escrituras, es un indicador de que no provienen de Dios, sino provienen ¿de quién? Del enemigo, del mundo, y son contrarias a lo que Dios estableció. Cada cosa que no proviene de la palabra de Dios no es bíblico. Y no tenemos por qué enseñarlo, ni por qué predicarlo, ni por qué compartirlo, ni por qué observarlo y establecerlo. Porque no es bíblico. Hay muchas cosas en este mundo que nos las intentan presentar como que provienen de Dios. Y si investigamos a fondo, son cosas obviamente con raíces contrarias a lo que Dios estableció. Tradiciones de ancianos y mandamientos de hombres. Son cosas que no están establecidas en la Escritura. Entonces la pregunta es aquí, ¿por qué las celebramos? Porque alguien por ahí salió y dijo que representan a Jesús, que celebran a Jesús, que es una forma de adorar a Jesús. Fíjense, en la Escritura hay una sola forma de adorar a Jesús. Cuando Jesús encuentra a la mujer en el pozo, le dice algo muy importante. Dice que el Padre está buscando dos cosas. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Adoradores que solamente son fieles y de acuerdo a la voluntad de Dios, si presentan estas dos características. ¿Cuáles son? Que el Espíritu esté sobre ellos y que practiquen la verdad. Es exactamente lo que vimos aquí. El Espíritu solamente te puede guiar a la verdad. Si tú estás practicando algo contrario a lo que Dios estableció, no estás en la verdad. Y hoy en día hay muchos espíritus que no son de Dios, que intentan engañarnos y hacernos creer que hacemos la voluntad de Dios, pero no es así. Y con tristeza vemos que en muchos lugares estamos cayendo en la trampa. Las traemos a las congregaciones y decimos que son bíblicas, que honran a Dios, que lo glorifican, cuando en realidad no es así. Vamos a ver Mateo 12. Mateo 12. Vamos a leer del 46 al 50. Y esta porción nos va a enseñar a entender, nos va a enseñar algo muy importante. Quiénes son y quiénes no son. Y es muy claro. Aquí Yeshua Jesús, nuestro Mesías, va a decir quiénes sí están y quiénes no están. Pongan mucha atención. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar.
Respondiendo él a esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de ¿quién? Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Vean todo lo que implica esta porción en la Escritura. Obviamente su madre y sus hermanos era su familia de sangre. Entonces, una pregunta muy interesante: ¿por qué ellos no estaban escuchando lo que estaba predicando? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Por qué? María sabía perfectamente bien, Miriam. El ángel le anunció que el Mesías iba a nacer a través de ella, que ella iba a traer paz y redención al mundo. ¿Y dónde estaba María y sus medios hermanos de Jesús? No estaban escuchando la palabra. Él vino a enseñarnos el camino de reconciliación con el Padre. Ella experimentó en sí misma el milagro que Dios hizo con ella. Ningún hombre la tocó y nació Jesús. Y ella sabía perfectamente que seguía siendo virgen. Entonces, ¿por qué no estaba escuchando a Jesús predicar y enseñar la palabra? Había algo en la vida de María que no le hacía aceptar el hecho de que Yeshua, su hijo, era el Mesías de Israel, y que lo más importante en ese momento era escuchar lo que él tenía que decir. En Deuteronomio 18, Dios a través de Moisés les dice al pueblo de Israel: en el futuro enviaré a un profeta como tú, Moisés, y a él escucharán y obedecerán. Y ahí estaba el profeta. Ellos conocían la Escritura. Jesús era el Mesías enviado por Dios. En la antigüedad, ¿a quiénes ungían? Solamente 3 personas: el rey, los profetas y los sacerdotes. Jesús cumplió con las 3. De hecho, queda pendiente su reinado en el milenio. Pero él cumplió todo a la perfección. Entonces, ¿por qué su mamá y sus medios hermanos no estaban escuchando lo que él tenía que predicar y enseñar? Algo sucedía con María. Tenemos que hacer algo urgentemente. Porque aquí enseña Jesús que solamente son suyos los que hacen la voluntad ¿de quién? De su Padre que está en los cielos. Entonces la Escritura nos dice algo esencial, que tenemos que aprender qué significa hacer la voluntad del Padre. Y la Escritura de principio a fin está llena de ejemplos de lo que significa hacer la voluntad del Padre. No robes, no mates, no adulteres, no forniques, guarda el sábado, cree en Dios, haz sus mandamientos. ¿Qué más necesitamos entender? Aléjate de la idolatría,
aléjate del chisme, aléjate de la murmuración, aléjate del pecado. Todo está ahí. Hay cosas en la Escritura que te dicen que te va a destruir. Hay cosas en la Escritura donde nos dice que esto te va a dar vida eterna. Lo preocupante y lo triste es que seguimos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Dios dice, no sigas la tradición pagana de los pueblos, no hagas como ellos. Y ahí estamos con el arbolito de Navidad en la casa, con los regalos abajo, con los foquitos, con las esferas. Quiero que vean en la Escritura qué fiestas celebraba Jesús y sus discípulos. Vean qué nombres tienen. Vean en qué consistía celebrar esas cosas. Y luego intenten encontrar la Navidad en el Nuevo Testamento. A lo mejor Mateo 564 se perdió y ahí venía la celebración de Navidad. A lo mejor Juan 5664, versículo 1, decía cómo todos se reunieron con las esferas, el árbol, la escarcha, las luces y celebraron Navidad. Pero se perdió y ya no lo tenemos. Lo que tenemos ahora es suficiente para entender a Dios, conocer sus caminos y hacer su voluntad. No hay otra cosa. Esta es la única revelación de Dios que nos enseña cuál es el camino que tenemos que seguir. Y no importa cuánto torzamos su palabra y cuánto vistamos la inmundicia de santidad y la queramos presentar como la verdad, la palabra nos va a decir que es santo y que es profano. No hay otro camino, solo la palabra nos puede limpiar. Solamente la palabra puede hacer ese proceso de transformación a través de la instrucción que dejó Dios a través de ella. Amén. Que Dios los bendiga. Shalom.